Muy buenas tardes, queridos amigos. Pues de nueva cuenta vamos a meditar en la palabra de Dios, en la Biblia, donde realmente se encuentra la solución a todos nuestros problemas. Verdaderamente aquí encontramos consejo, encontramos ayuda sobrenatural por parte de Dios a través de su bendito Hijo Jesucristo. Sí, realmente, pues la palabra de Dios es inmensa, es preciosa. Uno pues goza meditando en ella porque el Espíritu Santo, que es quien la interpreta, nos da razón, nos da solución, nos indica qué hacer, nos da paz, nos da tranquilidad, ¿sí? Y hoy vamos a ver, queridos amigos, un tema, como toda la palabra de Dios, muy importante. Es una promesa de Dios y sobre todo para estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles con esta pandemia, y no solamente en tiempos de pandemia, sino en cualquier situación en nuestra vida. Dios es poderoso. Y hoy vamos a ver este nuevo tema, cuyo nombre es Dios cambia la maldición en bendición. ¿Sí? Vamos a ver cómo Dios, como dice la Escritura, lo que viene por parte del mundo, lo que viene por parte del enemigo para destruir, Dios lo cambia, Dios lo transforma en bendición. No solamente detiene el mal, sino ese mal que viene a nuestras vidas, Dios, aparte de detener ese mal, Dios lo cambia y lo transforma en una bendición. Qué interesante, ¿verdad? Pero así es nuestro Dios, así es el único Dios verdadero que existe en toda la creación, que es el Dios de la Biblia. Y vamos a la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es para nuestros tiempos, es para nosotros. Podemos aprender de cualquier situación que haya sucedido, tanto al pueblo de Israel como a los grandes personajes de la palabra de Dios. Y entonces nos vamos a ir, queridos amigos, al libro de Deuteronomio. Es el quinto libro de la Biblia, ¿sí? Comenzando por Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y después sigue el libro de Deuteronomio, que quiere decir dos veces la ley, ¿sí? Porque recordemos pues que Moisés en un inicio, al ver que el pueblo de Israel había idolatrado, se había hecho un becerro de oro, una imagen fundida, Moisés viene bajando del monte Horeb y pues enojado rompe las tablas de la ley. Muy bien, nos vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 23, versículo 5. Esta es una escritura fundamental y pongamos mucha atención a lo que la palabra de Dios dice para nosotros. Recuerde, querido amigo, que hay más de 8,000 promesas para nosotros, para toda aquella persona que busca a Dios de corazón y que le ha entregado su vida a Jesucristo, que ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hay más de 8,000 promesas para nuestras vidas. Entonces vamos a ver qué me dice a mí la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 23, versículo 5. Y dice así: Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Aquí vemos este pasaje. Ahorita vamos a desglosar este pasaje donde nos explica esta situación, quién era Balaam, que era un profeta, pero que por parte de un rey pagano llamado Balac, se le ofreció dinero a Balaam para que maldijese al pueblo de Israel, pero Dios cambia esa maldición en bendición. Entonces vamos a ver de qué se trata esta historia, queridos amigos, y nos vamos a ir al libro de Números capítulo 23. Libro de Números
capítulo 23. Y vamos a comenzar a leer aquí un poco más, perdón, es el libro de Números, sí, Números capítulo 23. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo primero para tener un poco más de contexto de qué es lo que aquí sucede. Recordemos que Balaam era un profeta, sí, pues era un profeta de Dios, pero aquí se ve tentado por parte de Balac, que era un rey pagano, a maldecir al pueblo de Israel. Vamos a ver qué sucede. Dice el libro de Números, capítulo 23, versículo primero. Dice así: y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares, y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto, y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso la palabra en la boca de Balaam, y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Versículo 7. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la 4ª parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces el profeta Balaam le está diciendo al rey Balac lo que Dios le había indicado de la prosperidad del pueblo de Israel. Versículo 11. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones por la palabra de Dios hacia Balaam. Versículo 12. Él respondió y dijo: no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. El rey Balac insistía, sí, porque dice la escritura que el profeta Balaam, a quien bendecía era bendecido, y a quien maldecía pues sufría las consecuencias, era maldecido. Versículo 14. Y lo llevó al campo de Sofim, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac: ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios allí. O sea, va a Balaam para consultar nuevamente a Dios. Y es lo que siempre nosotros debemos de hacer, queridos amigos, antes de tomar cualquier decisión, antes de ir a hacer algo, algún propósito, algún proyecto. Siempre tenemos que consultar antes a Dios. Versículo 16. Y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca, y le dijo: vuelve a Balac y dile así.
Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac: ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Y recordemos, queridos amigos, que Dios lo que desea es la bendición para su pueblo, la bendición para sus hijos. Nuestro Señor Jesucristo, en los evangelios nos dice que si nosotros, que somos malos, damos buenas cosas a nuestras dádivas, porque dice: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Entonces, la bendición de Dios siempre es buena para nosotros. Las cosas malas que nos suceden, básicamente hay dos causas para las cosas negativas que nos suceden. La más frecuente y la más común es la consecuencia de nuestras malas decisiones, la consecuencia, sí, de nuestra desobediencia. Y vaya usted a la palabra de Dios y escudriñe, revise. Y la segunda causa por la que pueden venir situaciones difíciles a nuestra vida es la prueba. Dios nos prueba. Dios quiere ver nuestro corazón para ver si también en circunstancias adversas nos comportamos fieles a Dios. Ahora usted puede decir: bueno, entonces ¿yo cómo sé si lo que hoy está sucediendo en mi vida, lo que yo hoy vivo, es consecuencia de mi desobediencia o es una prueba, un examen por parte de Dios para ver si yo le soy fiel? Normalmente, queridos hermanos, el Espíritu Santo nos da muestra, nos redarguye, saca a la luz cualquier situación que pueda haber en nuestras vidas. Y Él nos hace ver, nos hace darnos cuenta a la luz de su palabra si estamos fallando en algo. Y si usted de repente lo ignora, pídale a Dios, pídale al Espíritu Santo que saque a la luz cualquier situación en su vida que no es conforme a su palabra, a la Escritura. Y usted verá cómo el Espíritu Santo es fiel y va a comenzar a sacar situaciones en su vida que no son conforme a su voluntad. Haciendo un paréntesis, simplemente la oración que Jesucristo nos enseña, la oración por excelencia, cuando sus apóstoles le dicen: Maestro, enséñanos a orar. Y es la oración del Padre Nuestro, no como una vana repetición, sino realmente expresándole con nuestro corazón a Dios todas aquellas súplicas y plegarias. Y en la oración del Padre Nuestro, Jesucristo nos dice: Padre, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Simplemente, querido amigo, si usted tiene un resentimiento o un rencor hacia una persona, si usted no ha podido perdonar o ha perdonado de boca solamente a su prójimo, a la persona que lo dañó, quizás es justificado su enojo hacia esa persona. Quizás es justificado esa persona injustamente lo dañó a usted, lo perjudicó a usted, pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que perdonar al que nos ha ofendido. Recuerde el ejemplo que nos da Jesucristo, que verdaderamente es nuestro único ejemplo. Cuando estaba crucificado, que le pidió al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y la persona que no perdona o la persona que ofende a su prójimo no se da cuenta que él mismo se está acarreando las consecuencias que vienen de su mal proceder. Entonces vemos que realmente hay situaciones en las cuales nosotros consideramos que estamos bien, pero que ya cuando meditamos en la palabra de Dios nos damos cuenta que no estamos tan bien. Entonces vemos pues esas dos grandes causas para que venga tribulación en nuestra vida. La más frecuente y la más común es nuestra desobediencia. ¿Qué debo yo de hacer? Pues pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesús, como nos dice la Escritura,
con un corazón verdaderamente arrepentido que nos perdone y Dios nos perdona. ¿Sí? Y hay que seguir adelante y que lo malo vaya quedando cada vez atrás, porque Dios nos da las armas para vencer. ¿Sí? Entonces, aquí vemos esta situación en la cual Dios transforma esa maldición en bendición y Dios no permitió que Balaam maldijese a su pueblo. Vamos a continuar leyendo. Versículo 21. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey hay en él. Dios no permitió esa maldición, porque amaba a su pueblo Israel. Y hoy en día también Dios nos ama, queridos amigos, pero tenemos que ser obedientes a su palabra y a sus principios para que esa bendición sea duradera. Versículo 22. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaam: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam le respondió y dijo a Balac: no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer. Y dijo Balac a Balaam: te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar. Por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. O sea, todavía el rey Balac insistía con el profeta Balaam que maldijese al pueblo de Israel. Y le ponía como ejemplo: vamos a otro lugar a ver si desde allí es posible que Dios autorice que los maldigas. Versículo 28. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, un monte, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como Balaam le dijo y ofreció un becerro y un carnero en cada altar, como ya anteriormente lo habían hecho. Capítulo 24, versículo 1. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, o sea, de consulta a Dios, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus. Y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor. Y dijo el varón de ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente. Caído, pero abierto los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Entonces, nuevamente, por instrucción de Dios, por instrucción del Espíritu Santo, Balaam bendice al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y fíjese aquí lo que nos dice en el versículo 10. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya 3 veces.
Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió: ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo: si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, mas lo que hable Jehová, eso diré yo? Entonces fíjese este ejemplo que tenemos en la palabra de Dios, cuando Dios cambia esa maldición que el rey Balac quería que el profeta Balaam hiciera sobre el pueblo de Israel. 3 veces le pidió que lo maldijera y Balaam 3 veces bendijo al pueblo de Israel. Entonces, querido amigo, la voluntad de Dios siempre es buena. Hay que clamar a Dios, pero fíjese también lo que aquí dice en el versículo 21 del capítulo 23. Dice así, ya lo leímos, dice así: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Entonces vemos que el pueblo de Israel en este tiempo, en este momento, le era fiel a Dios. ¿Sí? Si usted medita en la palabra de Dios, usted va a ver otros tiempos, otros momentos en los cuales el pueblo de Israel se desviaba y venía juicio al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel era obediente a Dios, era dominador de los pueblos circundantes. Mas cuando el pueblo de Israel era desobediente a Dios, era dominado por sus enemigos. ¿Sí? Por eso en el paréntesis que hacíamos, hablando pues de esa consecuencia que viene en la desobediencia a Dios y la bendición que viene al obedecer a Dios. Y eso lo encontramos en todos los órdenes de la vida. Si usted está en un empleo, en un trabajo, en una empresa, y usted pues es obediente, usted trabaja, usted se esfuerza, usted hace las cosas como se le indican, ¿sí? Pues hay bendición, hay reconocimiento muchas veces. Y si su jefe, si su patrón no le reconoce, usted tiene que seguir dando su 100% en ese negocio. Recordemos que dice la Escritura que debemos de trabajar como para Dios, no como para ninguna persona. Y si su patrón no se lo reconoce, usted siga dando su 100% y Dios lo va a bendecir y lo va a cambiar a otro trabajo. Sí, yo lo he visto, queridos amigos. Entonces vemos cómo Dios transforma la maldición en bendición, pero hay que estar cercanos a Dios, hay que ser obedientes a Dios, hay que pedirle al Espíritu Santo todos los días que nos revise, que nos escudriñe, hay que ponernos a cuentas con Dios, hay que pedirle perdón diariamente de nuestras faltas para estar en esa buena relación con Dios, y hay que pedirle a Dios que nos ayude a ir caminando de victoria en victoria, utilizando las armas espirituales, el ayuno, la oración. Cualquier situación en nuestra vida, cualquier cadena puede ser rota en el nombre de Jesucristo de Nazaret por el poder del Espíritu Santo. Muy bien, pero no crea, querido amigo, que este es el único ejemplo. Hay muchos ejemplos de cómo Dios transforma la maldición en bendición. ¿Gusta que vayamos a otro ejemplo? Muy bien, pues vamos al libro de Génesis. Quizás a un pasaje que también usted ha escuchado. Vamos a hablar de un hombre, hijo de Jacob, al cual después le fue cambiado el nombre por Dios a Israel, ¿sí? Que fue el padre de las 12 tribus de Israel. Y Jacob tenía un hijo al cual él amaba mucho, llamado José. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa y cómo Dios cambia la maldición que venía por envidia de sus hermanos a José, cómo Dios cambia esa situación. Los hermanos por envidia lo venden a los egipcios, cae en la cárcel injustamente, pero Dios cambia esa situación de infortunio en una bendición tremenda. Pero
José también le fue fiel a Dios en los tiempos difíciles. Vamos a la bendita palabra de Dios, al libro de Génesis, capítulo 37. El primer libro de la Biblia, de la palabra de Dios, Génesis, capítulo 37. Otro ejemplo de los varios ejemplos que hay. Génesis, capítulo 37. Vamos a leer de Génesis capítulo 37 los versículos 1 y 2 para darnos la cuenta de la edad de los años que tenía José en ese tiempo para sacar algunas cuentas. Entonces, Génesis capítulo 37, versículo 1. ¿Listos? Hay un pequeño subtítulo en algunas Biblias que dice: José es vendido por sus hermanos. Versículo 1. Habitó Jacob, el padre de José, en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. ¿Quién fue el padre de Jacob? Isaac. ¿Quién fue el padre de Isaac? Abraham. ¿Sí? Desde allá viene la historia del pueblo de Dios. Versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Entonces, pues no era muy agradable José a sus hermanos, porque pues José ponía al tanto a su padre de las malas obras de sus hermanos. Vamos a continuar leyendo. Versículo 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Más envidia le tenía, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Tenían mucho coraje. Y soñó José un sueño. Dios le dio a José el don de interpretar los sueños. Dios. Porque hoy en nuestros días hay magos, hay adivinos que dicen interpretar los sueños, pero esa interpretación no viene de Dios. Muy bien. Versículo 5. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él, José, les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y eso se cumplió. Versículo 11. Sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel, que es lo mismo que Jacob, a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él
para matarle. Tanta envidia le tenían sus hermanos a José que quisieron matarle. Versículo 19, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. No en balde tenían esa mala fama sus hermanos. Versículo 21, cuando Rubén, el hermano mayor, oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerle después volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron. Y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron, estuvieron de acuerdo con él, con Judá. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Entonces lo vendieron, sus hermanos, tremendos, venden a José por envidia, sí, a los mercaderes que iban hacia Egipto. Versículo 29, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo, ¿a dónde iré yo? Porque era el hermano mayor y tenía que dar cuentas de José. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció, Jacob, el padre, y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Entonces lo venden. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. Vemos esta grande tribulación injustamente en la vida de José. Le tenían envidia. Su padre lo amaba muchísimo y esa envidia ocasionó que fuera vendido y que ya estuviera en Egipto. Capítulo 39. Aquí nos vamos a ir al capítulo 39 del libro de Génesis. Capítulo 39, versículo 1. Hay un pequeño subtítulo en algunas Biblias que dice José y la esposa de Potifar. Capítulo 39 de Génesis, versículo 1. Dice así, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Dios estaba bendiciendo a José. Y también por añadidura bendecía a su patrón, Potifar. Versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él, Potifar, le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía.
Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Pues imagínense, quien no quisiera una persona que trabajara con uno, que estuviera al servicio de uno, que todo lo que hiciera prosperara, pues dejaba a uno en manos de él cualquier situación, cualquier negocio. ¡Qué bendición! Pero la bendición estaba con José por parte de Dios. Por eso Potifar era bendecido, porque la bendición estaba en José, pero alcanzaba también a Potifar. Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo, la mujer de Potifar, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Ah, señora tremenda. Versículo 8, y él no quiso, fiel a Dios. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Se fija? Aquí José no pone la explicación. Es que si Potifar lo sabe y nos descubre, me va a meter a la cárcel y a ti te va a castigar. No. En primer lugar pone a Dios y le dice a esta mujer, ¿qué no te das cuenta que Él confía en mí y que haciendo esto desagradaría yo tremendamente a Dios? Se fija por qué estaba la bendición de Dios sobre José, por su amor y obediencia a Dios y a sus principios. ¿Sí? Versículo 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Imagínense todos los días esta mujer encima de José, todos los días, y él manteniéndose firme, firme, firme. Por si usted o yo decimos, ay Dios mío, es que la situación es que a veces me viene esta circunstancia, y bueno, aquí José todos los días, ¿sí? No hay que quejarnos, queridos amigos. Versículo 11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió, lo agarró por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y se salió. Fíjese, que es lo que nos dice versículo 12. Él no se puso a platicar, él no se puso a dialogar con la mujer. No, mira, es que él echó carrera, él huyó, él corrió. Y es lo que nosotros debemos de hacer en caso de cualquier tentación. Recuerda el ejemplo de Eva, se puso a dialogar, se puso a platicar con la serpiente en vez de inmediatamente haberle dicho a Dios, a ver Dios, aquí me está diciendo esto la serpiente, tú me dijiste cosa contraria, ¿qué hago? No, ella se puso a conversar, y cuando usted conversa con la tentación y no la rechaza inmediatamente, sino usted dialoga y se entretiene ahí dialogando con la tentación, lo va a convencer. Cuando usted es tentado por esta propia naturaleza carnal o por parte del enemigo, por el mundo, rapidito, inmediatamente, sálgase de ahí, huya, deje esa situación, deje lo que está viendo en internet, ¿sí? Deje de hablar mal de alguien, rápido, porque si no es solo un vuelo. Entonces aquí José pega carrera, huye inmediatamente y deja las ropas de él en manos de esta mujer, y esta mujer astuta cambia las cosas. Versículo 13, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. O sea, ella cambia la situación. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella
puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a casa. Ya le va a platicar otra versión. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Versículo 17. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel injustamente. Fíjese, injustamente. Él huyó, él no quiso nada. Él no quiso tener nada que ver con la esposa de su patrón, de su jefe, antes que nada, por obediencia a Dios, como él mismo lo expone. Y fíjese, es injustamente llevado a la cárcel. ¿Cuántos de nosotros no dirían: Dios mío, eres injusto, mira nomás, yo por servirte, ya no tiene caso servirte? Pero fíjese, él cae en la cárcel y no hay registro en la palabra de Dios que él renegara, ni que él dejara su fe y su fidelidad a Dios. ¿Sí? Él fue preso injustamente. Versículo 22. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Se fija qué prueba tan grande? Esta es una prueba. Esta tribulación que le viene a José no era producto de su desobediencia, era una prueba por parte de Dios. Y vamos a ver qué sucede cuando usted o yo viene una prueba a nuestras vidas, quizás como esta prueba que estamos viviendo, etc. Y si usted o yo le somos fieles a Dios, siempre, indudablemente, viene esa bendición, porque Dios no es deudor de nadie. Dice su bendita palabra que ni un vaso dado en el nombre de Jesús a nuestro prójimo quedará sin recompensa. Dios es absolutamente fiel, querido amigo, querido hermano. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Esto está muy interesante. Capítulo 40. José interpreta dos sueños. Recuerde que José estaba en la cárcel injustamente. Y si a usted y a mí muchas veces tenemos esos pensamientos negativos: mira, le eres fiel a Dios y mira cómo te está yendo, mejor mira a tu compadre, al amigo, al vecino, mira qué bien le está yendo, y tú sabes que no es muy legal que digamos. Siempre vienen esos pensamientos. Y quizás en el caso de José, pues el maligno también le enviaba esos pensamientos. Mira, ¿de qué te sirve serle fiel a Dios? Mira, por no querer acostarte con la esposa de tu patrón. Mira, por tonto. Sí, quizás, porque el maligno con nadie pierde oportunidad. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver. Versículo 1 de Génesis capítulo 40. Dice: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. O sea, cometieron alguna fechoría. Versículo 2. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado.
Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban los dos tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Fíjese qué podemos ver y qué podemos aprender aquí. Otra vez José le está dando toda la gloria y toda la honra a Dios. José no está diciendo: es que, por favor, aquí está el indicado. Qué bueno que estoy yo aquí porque yo sé interpretar los sueños. José inmediatamente le da toda la gloria y toda la honra a Dios y le dice: ¿que no son de Dios las interpretaciones? Decidme ahora el sueño. Aquí la pregunta para usted y para mí es: ¿le damos toda la gloria y toda la honra a Dios o no la damos nosotros? ¿Se fija? Bien, vamos a continuar. Versículo 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando era su copero. Y fíjese aquí lo que le dice José, versículo 14, lo que le dice José al jefe de los coperos. Versículo 14: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Obviamente José, y más injustamente, o sea, cualquier persona que esté en una prisión, aunque esté justamente ahí, desea salir. Ahora, imagínense en el caso de José, estando allí injustamente por haberle sido fiel a Dios, también tenía ganas de salir. De ahí le dice al jefe de los coperos: acuérdate de mí cuando estés ahí con Faraón y dile que me saque de aquí. Vamos a ver qué sucede. Versículo 15. Dice: dice José, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe, de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre de ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Se fija, dijo la verdad. No quiso quedar bien con el jefe de los panaderos y decirle: y es que si le digo la verdad, se va a enojar conmigo. No, él, como en el caso de Balaam, lo que Dios le indicaba, eso decía. Versículo 20: al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe, fíjese, versículo 23, fíjese, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Se fija. ¿Y usted cree que el maligno o propias ideas de José, ya ves, estás aquí en la cárcel injustamente,
ya salió el jefe de los coperos, ya salió el jefe de los panaderos, tú sigues aquí y tú le encargaste al jefe de los coperos que te ayudara y se olvidó de ti, Dios te ha olvidado. ¿Le ha venido eso a usted a la mente? Dios jamás se olvida de usted. Muchas veces pasamos por pruebas, como el pueblo de Israel pasó por un desierto para ser purificado. Pero Dios nunca se olvida de sus hijos. Dios no es deudor de nadie. Y aunque parezca, sí, que viene una tempestad, Dios jamás se olvida. Recordemos ese salmo precioso, Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, mi auxilio viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Agárrese de las promesas por parte de Dios. Él no lo va a olvidar a usted jamás. Aquí las circunstancias, fíjese, qué situación tan desesperante de José estando injustamente en la cárcel. Sí, por no haber querido dormir con la esposa de su patrón. ¿Sí? Entonces, y aparte interpreta el sueño del copero y le dice, acuérdate de mí cuando estés en Faraón, y se le olvida. Fija que no son fáciles las circunstancias para los hombres y para las mujeres de Dios, pero vamos a ver qué sucede cuando en tiempos de dificultad, cuando parece que Dios no contesta, usted le sigue siendo fiel a Dios. Vamos a ver, esto es palabra de Dios. Capítulo 41, versículo 1. Aconteció que pasados 2 años, fíjese nada más, todavía 2 años más de los que llevaba José en la cárcel, dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas, flacas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. El poder de Dios es infinito, está sobre todo poder. No hay poder aquí en este mundo ni de sabios, ni de magos, ni de hechiceros, ni de adivinos, ni de brujos, que se puedan comparar en lo más mínimo al poder de Dios, del Creador del universo. Versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Fíjese, pasaron 2 años. Versículo 10. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Imagínense, todo barbón ahí en la cárcel. Versículo 15. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Fíjese aquí otra vez el mensaje que nos da la palabra de Dios.
Versículo 16. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Quiere que Dios le cambie la maldición en bendición? Séale fiel a Dios y dele toda la gloria y toda la honra a Dios. Versículo 17. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio yo desperté. Vi también, dice Faraón, soñando, que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón, dice José. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Entonces, José, con la sabiduría de Dios, y que José le da toda la gloria y la honra a Dios, interpreta el sueño. Pero aquí no termina todo. Vamos a ver qué sucede. Para ejemplo nuestro. Versículo 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¿Se fija? Fíjese cómo, por serle fiel a Dios, por envidia, fue vendido por sus hermanos, fue vendido a un egipcio. La mujer del egipcio pone sus ojos en él, le dice: duerme conmigo. Él no quiere dormir con la esposa de Potifar, lo echan a la cárcel injustamente, ¿sí? Y entonces, estando en la cárcel
interpreta los sueños del copero y del panadero, le dice al copero, acuérdate de mí cuando estés con Faraón, se le olvida, pasan 2 años, ¿sí? Entonces, fíjese esta situación, que José, por serle fiel a Dios, de estar en la cárcel injustamente y se le olvida al copero, fíjese el camino, ¿sí? Que de estar preso injustamente da un salto hasta ser el segundo después del faraón. Fíjese qué salto tan tremendo por serle fiel a Dios. Y vemos aquí cómo la maldición que había venido injustamente, no como consecuencia de sus faltas, sino esa maldición que había venido a la vida de José por envidia de sus hermanos, por la insidia de la mujer de Potifar, estando injustamente en la cárcel y siguiendo siéndole fiel a Dios. Se le olvida el copero, sigue siéndole fiel a Dios. Y fíjese cómo Dios nunca se olvida de esa fidelidad, y fíjese el salto que da de estar preso y olvidado a ser el segundo después de Faraón. Vamos a seguir leyendo, versículo 44, ya para terminar. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y lo dio por mujer a Asenat, hija de Potifera. Este es diferente, es sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió